Buenas tardes y me alegra estar otra vez en Jaén, ¿no? Y bueno, efectivamente voy a plantearos el tema de la participación que viene saliendo toda la mañana como algo que para nosotros es estratégico en el enfoque de la transformación de la ciudad y que si se hace bien suele ser muy satisfactorio para todos los que intervienen, tanto los técnicos como los políticos y los ciudadanos. Lo que os voy a contar, pues un poco como Isabela Velázquez, ¿no?, que tenemos trayectorias parecidas, es fundamentalmente teoría a partir de la práctica y también de la revisión de literatura, ¿no? El grupo que nos hemos encargado de participación es un grupo que se ha ido especializando en intervención participativa en barrios y bueno, y al hilo de eso han ido saliendo tesis doctorales. Mis compañeras, pues a las que le he dirigido la tesis, montamos una cooperativa de 10 investigadoras en acción, le llamábamos, porque todas estaban haciendo sus tesis sobre procesos participativos de transformación real en el hábitat. Bien, la estructura de la charla va a tener una primera parte en la que vamos a tratar de justificar por qué efectivamente no es que sea algo obligatorio, sino que además es inteligente, ¿no?, hacer la participación como un eje transversal de los procesos. En segundo lugar, vamos a ver dos cuestiones que son clave en cualquier proceso participativo, que es el espacio o los espacios más adecuados y los tiempos, ¿vale? Y ahí ya vamos a empezar a meter temas que luego irán saliendo, como de género, por ejemplo, ¿no?, y de generación. ¿Dónde participan los adolescentes? Desde luego, si los convoca a un salón de actos como este, no va a venir ninguno, ¿no? Si sabes dónde están los adolescentes y vas allí y enganchas con un tema que le interese, los puedes hacer participar, ¿vale? ¿Dónde los niños? Pues tampoco van a venir aquí, pero en los colegios pueden montarse consejos de la infancia, luego mostraremos cómo trabajamos con los consejos de la infancia, ¿no? Hay asociaciones de mujeres, asociaciones de mayores, los mayores se suelen encontrar en determinados sitios. Cuando tienes para un determinado tema interés especial en tener la mirada de distintas generaciones, tienes que ir a distintos espacios. Y los tiempos también tienen que ver, pues, con la diferencia, por ejemplo, de percepción. Si le preguntamos a un funcionario público cuál es el mejor momento para participar, te dirá que de 8 a 3, ¿no? Y sin embargo los ciudadanos te dirán que ellos de 8 a 3 están trabajando y que entonces hay que hacerlo por la tarde. Y el funcionario te dirá que por la tarde no tiene por qué hacer horas extras para ir a participar, ¿no? O sea, fijaros de entrada, ¿no?, que los espacios y los tiempos son temas que son importantes y muchas veces nos extrañamos de que no venga público a una convocatoria y es porque hemos elegido mal el momento y el espacio. Por último, vamos a dar algunas herramientas, algunas pinceladas en relación a algunos de los procesos participativos que os voy a mostrar, ¿no? Bien, lo primero, de participación como de sostenibilidad, se habla tanto que se entienden cosas que pueden ser muy diferentes. Y todo el mundo dice que hace participación y esta escalera nos va a ilustrar que a lo mejor se están quedando en un peldaño inicial de un proceso participativo, pero que a lo mejor la gente entiende que eso no es participar, ¿no? Entonces, bueno, se puede hacer intervención directa en el espacio público, los arquitectos lo hemos hecho toda la vida y no nos parecía que fuera necesario consultar a nadie para hacerlo, ¿no? Y los ayuntamientos igual pueden encargar una intervención en espacio público y no consultar a nadie. Luego puede tener éxito o puede no tener éxito. Es decir, se puede hacer bien una intervención en espacio público sin participación, ¿no? Pero a veces algunos de los errores se hubieran podido evitar si se hubiera consultado a la gente, ¿vale? En segundo lugar, podemos dar un paso más y decir, bueno, pues el Ayuntamiento de Jaén va a peatonalizar una calle y entonces informa del proceso de peatonalización antes de hacerlo, ¿no? Es un paso, ¿no? Los vecinos lo suelen agradecer antes de encontrarse que la calle está en obras, que se van a cortar, que va a afectar a los comercios, etcétera, que se les informe. Es un paso, pero no es suficiente todavía para que podamos hablar de participación. El tercero es la consulta. Bueno, pues el Ayuntamiento de Jaén quiere peatonalizar una calle comercial y expone el proyecto para que la gente haga sugerencias y alegaciones. Y luego el Ayuntamiento las tendrá en cuenta o no, contestará o no contestará, pero sigue siendo el Ayuntamiento y los técnicos municipales quienes tienen la última palabra en la decisión, ¿no? Bueno, es un paso más, ¿no?, porque en ese proceso de consulta muchas veces se recogen ideas que pueden ser interesantes o percibirlas así los responsables públicos, ¿no? Los ciudadanos en general suelen llamarle participación a cuando se les llama, dan sus ideas y luego son tenidas en cuenta. Cuando son tenidas en cuenta en el proceso de toma de decisiones.
Incluso cuando después, como antes decíamos, y lo vamos a vernos, después de que se hace la intervención, pues se les crea un espacio para la gestión o incluso para la evaluación. Es decir, cuando me decía la participación, ¿qué porcentaje tiene el proyecto? Bueno, pues si es transversal, es que está en todas las fases, está desde la fase de diagnóstico hasta la fase de evaluación. Entonces, bueno, ya veremos a ver qué porcentaje tiene eso, ¿vale? Hay momentos en el que la participación llega a ser tan grande que estamos hablando de espacios autogestionados. Puede haber espacios públicos autogestionados, tiene que haber un acuerdo de cesión por parte del titular. Y luego mostrar un ejemplo de Sevilla de un espacio autogestionado. Es decir, un espacio autogestionado quiere decir que son los propios usuarios, asociaciones del entorno. Todo esto puede ser muy polémico, si queréis podemos hablar de ello, ¿no? Pero hay espacios públicos que son públicos porque ha habido una iniciativa pública sobre ellos y han querido mantener el control durante todo el proceso. Bien, para empezar un proceso participativo hay 3 elementos claves que me voy a tener en ellos, ¿no? Y voy a hacer igual que hice ayer en la pregunta en Granada. De estas tres condiciones de un proceso participativo, ¿cuál os parece que es la más determinante? Querer, participar, saber o poder. Querer. ¿Estamos de acuerdo? Porque se puede no saber, pero si uno quiere, aprende, ¿no? Y se puede que se quiera participar y no haya espacio, pero si se tiene voluntad, pues se crean los espacios, ¿vale? Es decir, si hay una demanda fuerte de participación, al final normalmente se crean esos espacios. Cuando hablamos de querer, ¿en quién estamos pensando? ¿Los ciudadanos, los técnicos, los políticos o los tres? ¿Quién tiene que querer participar? Los ciudadanos. Todos. Pero normalmente pensamos en los ciudadanos, hablamos de participación ciudadana y decimos, tenemos que crear un espacio para que participen los ciudadanos, pues los técnicos y los políticos tienen su espacio de toma de decisiones, ¿no? Pero ahora veremos que si un proceso participativo es complejo, normalmente va a tener que poner en diálogo a los ciudadanos, a los técnicos, a los políticos, incluso a políticos y técnicos de distintas áreas, incluso de distintos partidos políticos, porque lo ideal de un proceso participativo es que consiga aunar en torno a un objetivo al mayor número de actores posibles, ¿no? Y eso significa que en el proceso participativo tienen que participar también los políticos y los técnicos. No les llega luego un técnico de participación con el informe de participación y se lo entrega para que se lo lea al político de turno o al técnico de turno. Eso normalmente no da resultado. Hay que estar participando. Bien, para saber participar se puede aprender por ensayo y error, ¿no? Pero puesto que ya hay muchas experiencias y hay metodologías, lo recomendable es contar con técnicos especialistas en participación. Y si no lo hay, formarlos. Y aquí lanzo una idea para futuras ediciones, formación, no una jornada que es formativa desde luego, ¿no? Pero a lo mejor un proceso formativo que acompañe todo el proceso, ¿no? Y donde lo que hemos preguntado aquí al final, ¿alguien tiene un proyecto? Bueno, pues quien tenga proyectos que pueda estar siendo asesorado durante todo el proceso. Y cuando luego haya técnicos que ganen los concursos, que también se les asesore sobre cómo hacer un diseño participativo, por ejemplo, ¿vale? Lo lanzo ahí. Es decir, si el proceso está bien diseñado, dirigido, gestionado, normalmente va a ser más satisfactorio. Y luego es fundamental tener en cuenta que nos vamos a encontrar con intereses a veces opuestos en torno al espacio público, ¿no? Pues cuando antes nos mostraba Rocío la imagen esa del velador, ¿no? A la salida de una ampliación de una acera y a la salida de un paso de peatones, digo, con mala idea. Esto es la colaboración público-privada, ¿no? El público pone el espacio y el privado, una parte del privado lo aprovecha, el resto de los privados son excluidos, ¿no? Bueno, el interés del que tiene el velador entra en conflicto con el interés del ciudadano que quiere pasar, del que tiene problemas de accesibilidad, con el sector público que ha hecho la inversión, pero también los bares. En Sevilla, por ejemplo, ha habido una polémica porque después de haber hecho la obra de la Constitución, era una avenida de acera estrecha, muchos autobuses y tal, ahora es una avenida, si habéis estado por Sevilla recientemente, por donde pasa el tranvía, ¿no? Pues todo espacio público, pero gran parte, está el tranvía, está el carril bici, que no se puede usar porque está invadido de gente que no puede ir por otro sitio porque el espacio para el peatón lo han ocupado los veladores, ¿no? Bueno, pues el ayuntamiento ha quitado en medio los veladores y ahora todos los que habían invertido en los locales pensando que tenían un velador en la puerta y con un localito pequeño no les salen las cuentas.
Entonces, todo eso interesa, hay que conciliarlo de alguna manera y ver a dónde se llega a una solución de equilibrio, ¿no? Bien, ¿cómo se empieza un proceso participativo? ¿Qué actor lo empieza, ¿no? La ciudad amable, ¿no? Aquí estáis técnicos independientes, ¿verdad? En el Colegio de Arquitectos, tú, por ejemplo, ¿alguien más? ¿No? Es decir, pues un técnico independiente, si estáis aquí es porque queréis enteraros del programa, porque a lo mejor en algún ayuntamiento con el que trabajéis podéis asesorar, ¿no?, al ayuntamiento sobre algún proyecto que tenéis en mente que sería interesante para vuestro pueblo, ¿no? Bueno, pues puede empezar así, puede empezar por un técnico desde fuera de un ayuntamiento o un técnico municipal. Estaría aquí muchos técnicos municipales también, que tendréis que contarle luego a vuestro equipo de gobierno que existe esta oportunidad y podéis ser los dinamizadores de que esto empiece, ¿no? En gestión social del hábitat, que es como le llamamos a la participación democrática en la toma de decisiones sobre la ciudad, hablamos de que hay que construir un triángulo de actores, un triángulo equitativo entre ciudadanos, técnicos y políticos, y se puede empezar por cualquier vértice, puede ser una iniciativa ciudadana, técnica, política, y hay que cerrarlo. Si es una iniciativa ciudadana y no conseguimos el apoyo público, difícilmente vamos a poder llevarla a término, ¿vale? Si es una iniciativa técnica y no está respaldada, la ciudadanía no la considera como valiosa y el político no le echa cuentas, pues tampoco va a llegar a ningún puerto, ¿no? Es decir, hay que montar una estrategia para que una idea consiga aunar el apoyo de los tres actores. Si la iniciativa parte de abajo, el triángulo este, fijaros que los dos triángulos los he invertido, triángulo de abajo arriba es que la iniciativa parte de los que tienen menor poder de decisión, normalmente, que son los ciudadanos con apoyo técnico, o los técnicos apoyándose en movimientos sociales, ¿no?, hacia arriba buscando el apoyo de quienes toman decisión, los representantes públicos, ¿no? Bueno, pues esa es una manera. Otra es que el equipo de gobierno decide intervenir en un espacio, un camino escolar, lo que sea, y quiere comunicarlo a la ciudadanía y quiere hacerla partícipe. Entonces, el triángulo se va a construir de arriba a abajo. Cada manera de empezar tiene su dificultad. Si un proceso empieza de abajo arriba y te encuentras con políticos dispuestos a asumirlo, pues el proceso va a ir rodado, porque ya los ciudadanos ya están motivados para participar. Si empieza de arriba abajo, normalmente la dificultad va a estar en motivar a los ciudadanos, a hacerles ver que efectivamente puede ser interesante eso a lo que se les convoca. Bueno, hay una gran cantidad de equívocos en torno a la participación. Están sistematizadas en una publicación que encontraréis en el link aquí abajo del Gobierno del País Vasco, ¿no? Vamos, simplemente deciros que participación no es algo simple, no es la carta de los Reyes Magos, no es preguntar a la gente qué es lo que quiere, cuál es la solución a su problema, es un proceso de aprendizaje. En un proceso participativo todos aprendemos. Aprendemos los técnicos que los ponemos en marcha, incluso los que podemos ser especialistas en participación. Aprendemos durante el proceso siempre. Aprenden los técnicos que nunca han hecho participación o que nunca se han sentado con un técnico de otra área y de pronto la visión del arquitecto urbanista se junta con la de técnica en educación y en participación y empiezan a ver que pueden empezar a construir un conocimiento diferente sobre el tema, ¿no? Y aprenden los gestores públicos también, ¿no?, los responsables políticos. Si estamos en un contexto de crisis permanente, nos decía Isabela, de escasez de recursos, que escasez de recursos quiere decir que estamos agotando los recursos planetarios. Decía ella antes, sacamos más de lo que el planeta puede reponer. Anualmente, un 50% más. Eso es un indicador. Todos los años en julio sale la noticia de que ya hemos consumido los recursos del año. ¿Por qué podemos seguir haciendo eso unos cuantos años todavía? Porque estamos sacando recursos fósiles o recursos mineros que se acabarán en este siglo. Luego, tenemos que empezar a gestionar los recursos de otra manera. Los recursos económicos públicos también son menguantes. Cuando escasean los recursos naturales, también escasean los públicos. No es casualidad que la crisis de la deuda que empezó en América Latina ha llegado a Europa. Eso es por un problema de escasez de recursos también, ¿no? En el fondo tiene que ver con eso, ¿vale? Luego, si estamos en un contexto, nos decía el consejero, de escasez de recursos, él querría tener más dinero para vivienda, para espacio público. Y los ciudadanos siguen demandando vivienda y pueden tener demandas relativas al espacio público. Probablemente no de forma tan natural, porque hemos hecho ciudadanos que van de la casa al trabajo con ascensor vertical, ¿no?, desde la cama hasta el coche, ¿no?, y luego desde el aparcamiento de la oficina hasta la mesa de la oficina. Entonces, un ciudadano que vive así no tiene demanda de espacio público.
Si además compra por Internet, pues tampoco, ¿no? Es decir, uno de los problemas que tenemos es que si estamos haciendo una sociedad individualista que tiene menos oportunidad de hacer espacio público, no hay una demanda tan grande de espacio público, ¿no? Bueno, pues, en definitiva, lo que nos dice esta diapositiva de Carlos Verdaguer, compañero Isabela, pues es que cuando se hacen los procesos de arriba abajo, de abajo arriba, el resultado suele ser diferente, porque en el proceso de intervienen más personas pensando y las soluciones no son tan estándar, ¿no? Y son más adecuadas. Bien, algunos ejemplos de participación de arriba abajo. Este es el Huerto del Rey Moro en Sevilla, a lo mejor algunos lo conocéis. Aquí se iban a hacer viviendas sociales además, es decir, era un buen proyecto, era solo público, pero sin embargo no hay espacio público en el casco antiguo de Sevilla, que es muy abigarrado, y movimientos sociales del barrio pidieron que esto fuera espacio público. Entró en alegaciones del plan general, se acogió la alegación y luego con presupuestos participativos se ha ido gestionando con programas de huertos escolares y demás, cine de verano, y es un espacio que viene funcionando como espacio autogestionado desde hace ya 12 años. Se abre y se cierra, se organizan actividades, cualquiera puede pedir el espacio público para hacer una celebración de un cumpleaños, para una charla, para una comida popular, para lo que sea, pero se gestiona de forma social. Aquí no hay un empleado municipal que se ocupe del mantenimiento, y es un espacio vivo. Programas, en cambio, que surgen de iniciativa de un técnico que lo propone a un ayuntamiento y que luego tienen éxito y se incorpora a la participación ciudadana, es el de Esto no es un solar, urbanismo adaptativo, ¿no? Cómo utilizar esos solares que tenemos en nuestras ciudades y que a veces se pasan años antes de edificarse para hacer un colegio, un parque o una vivienda, porque el promotor no le salen las cuentas. Bueno, ¿por qué no llegar a un acuerdo con el propietario para descargarle las cargas del IBI, por ejemplo, ¿no? Y cederlo temporalmente hasta que se le vaya a dar el uso definitivo? Y bueno, entonces se puede plantear en el entorno del barrio qué uso se le da a ese espacio. Bueno, pues con muy bajo presupuesto y de forma muy rápida se pueden multiplicar los equipamientos de barrio, ¿no? Bien, vamos a ver ahora los niveles de participación entendiendo desde lo más abstracto a lo más concreto. Lo más concreto sería pues los proyectos que va a financiar la ciudad amable, ¿no? Esas islas, ¿no? O esos espacios que pueden ser una calle, una concatenación de calles o una plaza. Para llegar ahí podemos llegar, decía antes Rocío, podemos llegar pues a partir de un proceso previo, tenemos un plan general o tenemos una estrategia de desarrollo urbano sostenible o un plan en desarrollo que ya tenemos identificado una actuación que queremos desarrollar. Bueno, pues ya la podemos tomar de ahí, ¿no? Yo lo que os recomiendo, si no lo tenéis, es que empecéis el proceso participativo de arriba, de lo más general a lo más abstracto. Aquí estáis algunos ayuntamientos que vayan a aprobar una EDUSI. Sí, ¿no? Bueno, pues de ahí tendréis identificadas ya algunas actuaciones. Como ya están financiadas, no las vais a poder presentar aquí, pero ya tenéis una visión general. Y sí que tendréis algunas que no va a poder financiar la EDUSI y que a lo mejor podéis financiar aquí. ¿Qué es lo que da tener una EDUSI? El tener una visión de ciudad, unos objetivos integrados, pues son económicos, son de intervención del espacio público, son de medio ambiente, son de cohesión social. Y esa visión integrada de ciudad, de hacia dónde queremos ir, con qué recursos públicos, privados, con qué actores, es muy importante para luego ir aprovechando los escalones de planeamiento posteriores. Yo voy a contar el caso de Bollullo de la Imitación, que no es Estocolmo, pero que está haciendo lo mismo que Estocolmo, sin irse al norte de Europa. Hizo una EDUSI y encima, como tiene 10.000 habitantes, no podía presentarla a financiación. ¿Por qué hizo una EDUSI? Bueno, pues porque querían revisar su plan general. En realidad, me vino a la escuela, a la asesoría, yo quiero que me asesores para hacer un plan general por burbuja. Tenía un montón de suelo urbanizable en todas las categorías, desde los que no se han desarrollado, los que se han desarrollado pero no se han edificado, hasta los que se empezaron a edificar y están en esqueleto, y quería darle un orden a ese plan. Y dije, ese plan que tú tenías ahí procedía de un modelo de desarrollo local, también muy vinculado a un modelo de financiación local, muy dependiente del urbanismo expansionista. Es decir, si el Estado no da recursos a los ayuntamientos usaban el urbanismo para financiarse, ¿no? Así se desarrolla este país y por eso nos estalla la burbuja inmobiliaria, ¿vale? Bueno, pues si no tenemos eso, antes de hacer un plan general tendremos que ver cómo nos vamos a desarrollar. Entonces, una estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado es, con los recursos que tenemos, en los Gijeres de mi pueblo ya no se puede hacer,
¿Por qué? Porque eran agricultores de parrales, todos los agricultores se hicieron constructores y ahora ya, como no sea que tiren, que lo están haciendo, tiran las casas de 1 y 2 plantas para hacer casas de 4 o 5 plantas. Lo hicieron hasta que se les estalló la burbuja y ya tampoco pueden, ¿no? ¿Qué recursos tiene ahora un ayuntamiento que ha agotado el 100% de su suelo y lo ha dedicado a edificación? Bueno, habrá que echar la imaginación, tendrán que ser recursos de innovación, porque de luego el territorio no tiene más que solar edificado, ¿vale? Ahora, un ayuntamiento como Ballullo de la Imitación, que todavía tiene uso rural del suelo, que tiene un 50% de forasteros y un 50% de nativos, pues tiene un problema de reconfigurarse, de volver a reconocer su carácter rural-urbano y empezar a ver cómo empezar a sacarle partido a eso. A partir de ahí, hemos empezado a hacer planes que ya están colgados de esa estrategia de desarrollo urbano sostenible. ¿Cómo la hicimos? Bueno, pues con los empresarios locales, los dueños de las haciendas de olivar, que son exportadores de aceituna de mesa, con las empresas de turismo activo, con las asociaciones del pueblo, las fuerzas vivas, que son la Hermandad de Cuatro Vitas, los que organizan la procesión, una de las más antiguas de Andalucía, que fueron allí porque son muy obedientes, pero decían, yo qué sé de estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado, ¿esto qué es? ¿No? Y le explicas que tiene que ver con el empleo de su hijo y tal, y empieza a meterlo en el proceso y aportan ideas, porque conocen su territorio, sus recursos, ¿no? Y de esa estrategia de desarrollo, pues salen varias ideas que hemos desarrollado. Una de ellas es la vivienda. Otra es, hemos hecho ya un plan de vivienda participativo, de los que antes comentaba el consejero, que como no tiene recursos, tendríamos que atender las demandas de 2/3 de la población menor de 45 años, los jóvenes ahora son los que nos han emancipado, ya el listón está en los 45 años, ¿no? Demandantes de vivienda que no hay, vivienda a precio de alquiler social. En ese municipio no hay ninguna, os lo puedo asegurar. Bueno, en ese contexto y con una Junta de Andalucía y un Estado sin recursos para hacer vivienda pública en alquiler suficiente, ¿qué se hace? ¿Por dónde empezamos? ¿No? Bueno, pues tenemos para empezar 800 viviendas vacías, ¿no?, localizadas, vamos a hablar con los propietarios, vamos a hacer una bolsa de alquiler, ¿no? Bueno, pues todo esto no puede salir si no es un proceso participativo donde estén los dueños de viviendas vacías, donde estén los demandantes de vivienda, donde estén los técnicos municipales que van a tener que gestionarlo para saber que de ahí van a poder resolver una parte importante del problema. Otra será reflotar promociones vacías, hacer cooperativas de autoconstrucción, etcétera, cosas que no le sonaban ni a los técnicos, ni a los políticos, ni a los ciudadanos, y que si no se hace un plan participativo donde se sientan los 3 grupos, ese plan se guarda en un cajón y no sirve para nada. Pero si se hace, seguramente puedan salir de ahí las primeras cooperativas en cesión de uso o de propiedad colectiva de Andalucía, ¿vale? Es decir, que el hacer un proceso participativo, al final que ha salido un plan innovador, ¿no? El alcalde decía, demasiado innovador. Bueno, es que con los recursos que hay, o es un plan innovador o no vamos a poder dar solución, ¿no? Y de ahí llegamos a los proyectos. Yo recomiendo otro posible escalón para empezar, los caminos escolares. Si podemos tirar del camino escolar y llegar al plan estratégico. Podemos empezar de arriba abajo o de abajo arriba. ¿Por qué empezar por los caminos escolares y vincularlo a un plan de movilidad urbana sostenible? ¿Cuál va a ser el principal cambio urbano en nuestra ciudad en los próximos 10-15 años? ¿Alguna pista de lo que había oído hoy? Que nos vamos a quitar del coche. Lo mismo que nos quitamos del tabaco, nos vamos a quitar del coche. Y no lo sabemos y nos va a costar. Pero vamos a ganar en salud y vamos a tener una ciudad más habitable. ¿Cómo hacer eso sin un proceso participativo? Bueno, podrá venir a la fuerza, podrá venir por decreto, podrá venir porque llenar el depósito de gasolina nos cueste mucho o porque todo el mundo no pueda comprar un coche eléctrico. ¿Habéis visto que hay anuncios de coches eléctricos compartidos? Yo veo poco la televisión, pero un día, antes de un partido, me pusieron un coche rojo y decía una chica, ese es mi coche, y dice, pues lo lleva otra. Y dice, bueno, es que es un coche compartido. ¿Para qué quiero yo tener el coche pagándolo toda la hora? Bueno, todas estas ideas que están empezando a revolucionar, tú lo mencionaste también, ¿no?, cuando pusiste la imagen del coche eléctrico compartido, son los que nos vamos a poder permitir, muchos menos. Y una ciudad adecuada para que las distancias cortas, en vez de tener que ir luego al gimnasio a pedalear, pues pedaleemos o andemos en la vida cotidiana. Hacer lo que se hacía antes de depender del coche, que no nos vamos a poder permitir, ¿vale? Bueno, estamos tocando un gran tema. ¿Cómo abordar esto? Desde un plan de movilidad sostenible que de pronto te dice que ya no se puede circular por estas calles, que vamos a hacer peatonales, o desde los niños.
vamos a hacer una ciudad para los niños y para las niñas. Y vamos a incluirla en el proceso participativo. Y vamos a hacer el diagnóstico con ellas y con ellos, camino del cole a casa, viendo dónde están los puntos de peligro, donde no hay sombra, donde habría que poner una fuente, un banco, un árbol. Y vamos a hacer lo mismo con los adultos, con los padres y con las madres. Vamos a hacer un pedibús. Esto es comunicación a precio gratuito. ¿Cuál es la mejor campaña de comunicación que se nos ha ocurrido? Montar el pedibús después de final del proceso. El último día de curso o la última semana, los 2 colegios yendo andando, que lo habíamos trabajado con los niños, luego con las AMPAs, y diseñamos los itinerarios con las paradas, a qué hora había que estar allí. Bueno, pues se pusieron los carteles con las paradas y empezó a circular por el pueblo que iban a poner un autobús. Y dijimos, sí, un autobús de San Fernando, a ratos a pie y a ratos andando. Bueno, pues fue muy divertido. ¿Para quién? Para los niños, por supuesto. Los niños, en las encuestas que le hicimos, nos dicen que la mitad van en coche, lo llevan sus padres, pero que todos querrían ir andando, porque así van hablando con los amigos, con las amigas, ¿no? Bueno, pues, pero para los padres también. Además, los padres dicen, bueno, a mí me gusta ir acompañando a mi hijo y yo no voy a renunciar a ir todos los días acompañando a mi hijo, pero hay otros que dicen, oye, pues si nos organizamos y todos los días no me toca, sino que a mí me toca los lunes o los miércoles, ¿no? Bueno, pues se organizó un camino que empezó con 10 y acabó en manifestación, llegando al colegio. Y nos dimos cuenta que las calles no estaban preparadas para los caminos escolares, porque tienen aceras estrechas, mucho espacio para los coches, teníamos que ir por la calzada, los niños llevaban sus señales para regular los pasos, ¿vale? Bueno, pues la campaña comunicativa se hizo antes y después con esa acción. Pero es que en el Facebook del ayuntamiento siguió, ¿no? Diciendo, ¿y esto quién lo ha organizado, quién se hace responsable? Y los padres y las madres que han participado son los que ahora defienden el camino escolar y quieren que el año que viene funcione todos los días. Bueno, pues para que eso funcione todos los días, el plan de movilidad ya está hecho. Es decir, ya hay que reorganizar el espacio público, todo el mundo lo va a entender. Hay que hacer que sea una ciudad lenta, una ciudad 30, ciudad que caminan, decíamos ayer, apuntaros a las redes de ciudades que caminan. Eso os pone en red con otras ciudades, apuntaros a caminos escolares, apuntaros a pedibús, os da visibilidad. Y al mismo tiempo veis, y los ciudadanos ven que no son los únicos, vais a ser de los primeros pueblos que lo hagáis. Y el año que viene, si no ha salido, no da tiempo este año, el año que viene, cuando nos veamos por estas fechas por aquí, pues seguro que han salido proyectos de mejora del entorno escolar o de articular los caminos escolares, que pueden ser proyectos perfectamente financiables por esta convocatoria. Bien, simplemente terminar diciendo que en estos procesos participativos es importante jugar con todo lo que hemos visto aquí. El urbanismo adaptativo se puede hacer durante el proceso participativo. Puede haber un pequeño presupuesto de pintura, de coger elementos reciclados, pues para hacer una pequeña intervención en el espacio público y ver si funciona. Como decía, anticipaba antes Rocío, cuando se empieza un proceso participativo se puede empezar por un problema muy concreto, el entorno escolar, el camino escolar, y se acaba haciendo un plan estratégico del municipio. Probablemente sea más inteligente empezar así, ¿vale? Desde lo concreto, desde lo cercano, viendo resultados inmediatos, sumando gente al proceso. Y en todo proceso, plantearos que por lo menos debe haber 3 hitos, 3 o 4 hitos. El primero, informar que se va a hacer algo. Por ejemplo, que vamos a presentar un proyecto a la ciudad amable, o que vamos a trabajar el plan de movilidad sostenible, o el plan de vivienda, o el plan general. Que la gente entienda qué es eso. Si es un tema muy abstracto, una campaña informativa provocativa. Gastaros un dinerito en buscar creativos que creen debate en el pueblo en torno a lo que se va a hacer. Y luego, a partir de ahí, los técnicos vayan a recabar información y la vaya a devolver y vaya a recoger información de la gente y vaya a volver al estudio y vaya a volver a convocar a la gente. Y hay momentos de apertura y de cierre en la fase de diagnóstico, fundamental, y ahí, una vez que tengamos un diagnóstico compartido, ¿qué propuestas podemos hacer para resolver estos problemas, estos retos con los recursos que tenemos? Se trabajan, se presentan, se priorizan, y cuando se tiene el final del proceso, todo el mundo siente que el plan o el proyecto lo hemos hecho entre todos. Y es muy satisfactorio, como decía, para todos los que han participado. Bien, insistir simplemente en lo que os decía al principio, que en el proceso participativo no olvidéis en crear espacios, al principio separados, luego todos juntos. Si tú te llevas una convocatoria ciudadana a los concejales y al alcalde,
los ciudadanos no van a participar entre sí, sino que va a haber un diálogo direccional con el político para pedirle cosas. Es mejor trabajar en espacios separados y luego juntarse. Trabajar en espacios separados en paralelo y los mismos temas. Nosotros normalmente cuando vamos al taller político llevamos los resultados del taller ciudadano y cuando vamos al taller ciudadano le llevamos los resultados del taller político y vamos viendo que hay muchas cosas que coinciden. Y eso va reforzando. Y al final ya nos juntamos todos y decidimos cuáles van a ser las actuaciones prioritarias, ¿no? Decía Rocío también que es importante contar con los que normalmente no participan, ¿no? La gente organizada hay que darle un plus porque son tan pocos los ciudadanos que gastan tiempo para organizarse, tienen que tener su espacio, hay que llamarlos, hay que convocarlos, pero también con los que normalmente no participan, ¿no? Y por eso decía que los espacios informales son muy importantes, ¿no? Estas imágenes, que son 3 espacios de participación en Bollullo, en Bormujos, donde hemos hecho los planes de vivienda y ahora estamos con el de movilidad, pues os muestran cómo el uso del espacio y la forma de trabajar es muy parecida a los 3. Trabajamos lo mismo con niños que con alcaldes y técnicos municipales. Les planteamos las mismas preguntas y obtenemos resultados muy parecidos. Lo que tú decías antes, ¿no? Es decir, ¿qué problemas hay? Pues hay problemas de que, si estamos hablando de movilidad, pues hay puntos donde los pasos de cebra no están bien colocados, eso sale siempre en todos los talleres, calles por donde en verano no se puede ir andando. ¿Cómo quieres que, muchos padres dicen, ¿cómo quieres que vayan los niños andando al colegio si hay una solana y estamos en Andalucía? ¿No? Pues habrá que poner árboles o habrá que llevar un paraguas mientras, habrá que buscar una solución provisional. Se puede empezar a andar ya, no hace falta esperar a que los árboles crezcan y den sombra, ¿vale? Todo esto en distintos espacios va dando resultados que se van reforzando, ¿no? Una acción muy divertida, que si queréis podéis verla en vídeo, es Superhéroes de Alcosa. Este es un plan participativo a escala de barrio en transición, cómo hacer una rehabilitación de un barrio social para convertirlo en un ecobarrio, trabajando a iniciativa de los vecinos del barrio. Y decían, Alcosa es un barrio muy participativo, con mucha tradición reivindicativa, y ya no participan tanto. Y entonces nos plantean, ¿qué podemos hacer para que la gente participe? Y con los vecinos hicimos un vídeo que se llama Superhéroes de Barrio, que es entrevistar a los agentes de barrio históricamente comprometidos, ¿no? Hicimos una entrega de los Óscar, dándole su reconocimiento, y el vídeo lo podéis ver en internet con sus entrevistas. Acciones, decía, dentro del proceso participativo, pues nos cogió el Día Sin Coches, el Parking Day, es una idea de unos arquitectos de Nueva York, ¿no? Que es qué se puede hacer en el espacio que ocupa un coche por un día. Y se puede transformar el espacio de un solo coche y ver que ahí se puede poner un espacio donde uno pone una alfombra verde, unas mesitas, unas sillas, como hace IKEA, como el que te pone un jardín en un balcón de 1 metro, ¿no? Pues un coche que tiene 5 metros por 2,5 te cabe un jardincito apañado. Bueno, pues en el colegio, en este colegio de Alcosa, transformamos toda la plaza de delante del colegio, que es una plaza de aparcamientos, es decir, los niños entran por una plaza de aparcamiento al cole todos los días. ¿Qué pasaría si esto de pronto fuera una plaza? Lo acordamos con el distrito, los vecinos se sacrificaron un día porque era para los niños y los niños ocuparon el espacio con actividades, hicieron un diagnóstico, hicieron una propuesta. ¿A que no sabéis qué propusieron para esa plaza? Que fuera todo espacio público, dejarlo como estaba, mitad y mitad. Los niños piensan en todas las generaciones. Ellos dicen, oye, nos gusta tener una plaza delante del colegio, pero también entendemos que nuestros padres tienen que tener un sitio para dejar el coche. Así que vamos a dejarle la mitad a los coches y la otra mitad para nosotros. En todos los procesos participativos con niños os daréis cuenta que los niños piensan en todas las generaciones, piensan en sus abuelos, en sus padres y, por supuesto, en ellos mismos. Los adultos les cuesta un poquito más, ¿vale? Y esto, bueno, un ejemplo que para mí ha sido muy satisfactorio, 8 años, era un reto que nos planteó el arquitecto coordinador de la cooperación andaluza en Larache. En Larache hay una plaza ovalada que se llama la Plaza de la Liberación, oficialmente. ¿Sabéis cómo le llaman los larachíes? La Plaza de España. Vamos, lo digo para que empecemos a ver que ellos nos tienen cariño, que no nos han perdido el cariño a pesar de las relaciones que a veces tenemos despectivas hacia nuestros vecinos del sur, ¿no? Bueno, pues en Larache hay un programa de cooperación de la Dirección General de Arquitectura en patrimonio, muy interesante, cómo recuperar la Medina, la ciudad del ensanche español,
pero el coordinador del programa se da cuenta que el problema de hábitat más importante es que está viniendo gente del campo y está desbordando, primero desborda la Medina, la masifica, la desborda y luego empiezan a salir barrios de chabolas por todos lados. Y eso queda fuera de su programa. Entonces, conoce nuestra experiencia de trabajo en barrio en Sevilla y de haber trabajado en cooperación también en Marruecos y nos plantea identificar un barrio piloto de chabolas para transformarlo en un barrio de la ciudad. El proyecto le hemos llamado Ya somos Medina, aprendiendo de Jean Astost. Con ese resultado nos presentamos al concurso de mejores prácticas de Nuevo Hábitat y nos han dado el primer premio hace unos meses, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el primer premio, antes decía el consejero, aquí no nos metimos en esto por un premio, no nos lo imaginábamos cuando nos metimos, pero es verdad que refuerza. Porque estas cosas en la Escuela de Arquitectura yo he ido allí con estudiantes de dibujo, a hacer levantamiento de chabolas y te miran como un bicho raro, ¿no? ¿Qué hace llevando a los estudiantes de arquitectura allí? Durante 8 años han estado estudiantes, profesores, participando en el proceso. ¿Qué es lo que aportábamos al plan Ciudades sin Chabolas en el cual trabajamos? La metodología participativa. ¿Qué permitió la metodología participativa? Lo primero de todo, que el censo de beneficiarios del barrio se redujo a la mitad. Los datos oficiales del Gobierno de Marruecos estaban inflados. ¿Por qué? Porque habían anunciado un plan Gris-en-Bidonville y empezaron a salir chabolistas debajo de las piedras. ¿Para qué? Para ser beneficiarios. ¿Por qué lo redujimos a la mitad? Porque hicimos el triángulo desde la base. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pues que cuando fueron a explicar las autoridades al barrio lo que iba a ocurrir, decían, bueno, aquí viven 200 familias, no caben más de 150, 50 familias, vais a tener que ir a otro barrio. Y los vecinos dicen, aquí no vivimos 200 familias. Investigación en la acción participativa. Mañana en 24 horas tenéis un censo. Había geógrafos en el equipo, quedamos con los vecinos, al día siguiente estaban todos los vecinos en la puerta de sus casas, recogiendo papeles, 99 familias. Ya no sobra ningún vecino. Has desactivado un problema en el barrio y le ha ahorrado el 50% del presupuesto al ayuntamiento, que tenía que dar solares para 100 familias que no vivían en chabolas. ¿Vale? O sea que un proceso participativo puede empezar ahorrando desde el principio. ¿Qué es lo que ha permitido también? Bueno, pues que había que realojar familias de la parte alta del barrio, que era territorio del cementerio, reacoplarlas. Esto como se hace sin participación y para que no haya conflictos. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Espacios de participación, talleres, donde con los vecinos se analiza el plano del barrio, cuando se ponen de acuerdo dónde se van a realojar, qué parcelas grandes hay que dividir para que quepan todos, ¿no? Pues se aprueba en asamblea y cuando está aprobado en asamblea se lleva a la comisión de seguimiento, que es el espacio donde están los técnicos, los políticos, los vecinos, y allí se valida y ya el Gobierno de Marruecos encarga a unos técnicos marroquíes la redacción de un proyecto que previamente ha sido aprobado en el barrio. Ítem más, el plan Gris-en-Bidonville se acaba su presupuesto urbanizando una calle y el resto estaba todo manga por hombro. Un barrio en pendiente donde había que hacer muros de contención, escaleras, pavimentar para hacer accesible el dinero a las calles. Nosotros no teníamos previsto meternos en esa fase, pensábamos terminar con el proyecto participativo aprobado, pero viendo cómo estaba el barrio, hicimos una segunda fase de autoconstrucción asistida. Y en esa fase se ayudó a las familias a construir las viviendas con asistencia técnica y banco de materiales, el trabajo lo ponían ellos, y de la misma manera hicimos el espacio público. Resultado, bueno, ahí tuvimos discusiones, los vecinos no querían dedicar dinero al espacio público, eso ya lo haremos nosotros después. Dijimos, sin espacio público no hay equidad, porque hay una calle accesible, pero el resto no. Bueno, pues terminamos el proceso con un barrio donde todo el mundo era accesible, donde la plaza central del barrio, que no se iba a hacer, la han ocupado los niños. Si al principio del barrio parecía que había más habitantes de los que realmente había, cuando acabó había muchos más niños de los que parecía que había. Porque los niños están todo el día jugando por el barrio, es un barrio seguro, accesible, y son ellos los que ocupan el espacio público. Bueno, con esto animaros a que os metáis en estos procesos. Aunque haya errores, se pueden resolver, se puede aprender sobre los errores. Lo importante, como decía al principio, es querer, arriesgarse y normalmente, una vez que un proceso participativo se inicia, todo lo vais a hacer de forma participativa. Muchas gracias.